resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 15 de marzo del año 2024, a las 15 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en el acuerdo plenario de fecha 23 de enero de la presente anualidad, mediante la cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Por otra parte, le informo que el asunto a analizar y resolver es un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable precisada en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, Secretaria General. Integrante del Pleno, está a su consideración el asunto a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado, muchas gracias. Secretaria Alison Vargas Sendejas, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a la consideración del Pleno un proyecto de resolución consistente en un recurso de apelación que se expone a continuación. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TERAP 01-2024, promovido por el partido político Morena, en el cual impugna el acuerdo YETAM A-CG 03-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual aprueba la solicitud de registro del convenio de la coalición total, denominada Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por los partidos políticos nacionales, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, para contener en los 22 distritos electorales y 43 ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2023-2024. Del análisis de los agravios, esta ponencia estima que no le asiste la razón al actor, en lo referente a que el acuerdo emitido por el Consejo General del YETAM, mediante el cual aprobó el registro del convenio de la coalición, es ilegal y carece de fundamentación y motivación, al no haberse acompañado el acta de la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional Panista y la demás documentación ateniente, con base en la cual pudiera plasmarse tal determinación. Asimismo, que el plazo otorgado por parte de la responsable se amplió indefinidamente para presentar la aprobación de la coalición por el órgano de Dirección Nacional del PAN, considerando que no bastaba que los signantes de la solicitud de registro la hayan presentado ante la autoridad competente o se hayan emitido tales providencias para tener por colmado el requisito esencial de poder acreditar la voluntad del partido político para coaligarse con otro partido. Pues a consideración del actor, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional no tiene la facultad y atribución de aprobar a través de las providencias la coalición entre partidos. En cuanto a la manifestación del actor a la falta del principio de legalidad por parte de la autoridad electoral, al dar por subsanadas las observaciones que fueron hechas al partido, así como la validación a diversas documentales expuestas por los partidos políticos PAN y PRI, las cuales a su consideración carecían de valor probatorio y legal. Lo anterior, al desprenderse que ha sido criterio de la Sala Superior que en materia de coaliciones se debe tener presente el principio constitucional y legal de autodeterminación y autorregulación de los partidos políticos, el cual debe ser considerado por las autoridades electorales competentes, teniendo en cuenta en cada caso la autorización de los órganos partidistas competentes de aprobar la coalición, aun cuando lo hagan en términos generales, dejando a otro órgano partidista que determine y concrete los pormenores de la alianza electoral respectiva. En los mismos términos, es una facultad de los órganos partidistas resolver el método de selección de sus candidaturas. En ese tenor, existe una salvaguarda constitucional para que sean los partidos políticos, en ejercicio de sus facultades, quienes decidan cómo y bajo qué condiciones participan en los procesos electorales según sus propios intereses, que reconoce la propia Constitución Federal. La Sala Superior, en su doctrina judicial, con el propósito de favorecer el dinamismo político, ha considerado que la autorización de los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales, en situaciones urgentes puede transitar por el acuerdo del presidente del partido, sujeto a una ratificación posterior de parte de la Comisión Permanente Nacional. Y por último,
Esta ponencia estima que fue apegado a la legalidad del actual del Consejo General del IETAM al encontrarse acreditado que la coalición fue debidamente aprobada por los órganos partidistas en el marco de los principios de vida interna y autoorganización que los rigen, los cuales, interpretados sistemática y funcionalmente con la normativa constitucional y legal, hacen concluir que no existe efecto procesal alguno que deba repararse. Por lo tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Está apagado el micrófono, presidente. Sí, ya me di cuenta, gracias. Integrantes del Pleno, está a su consideración el asunto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer alguna intervención. Magistrada Gloria, adelante. Gracias, presidente, compañeros magistrados. Pues bueno, de la cuenta se puede advertir el sentido en el cual se propone por parte de esta ponencia atender los agravios interpuestos en este caso por el partido Morena en contra de este acuerdo que aprueba esta coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas. Como pueden ver de los agravios que ya previamente le dio lectura aquí la Secretaría de Estudio y Cuenta, todos conllevan a impugnar o aducir el agravio que pudiera derivar del cumplimiento de ciertas cuestiones a la hora de hacer, en este caso, el registro de la coalición. Entonces, tal y como se le da el tratamiento en el proyecto que se les pone a su consideración, pues bueno, la cuestión de la prevalencia que existe sobre esta autodeterminación, autoorganización que tienen los partidos políticos y que si bien es cierto, donde se les hizo varios requerimientos a los partidos que integran esta coalición, que ya fue aprobada, en donde tenían que ser subsanados mediante estas prevenciones que les hicieron. Entonces, a lo largo de estos requerimientos y el cumplimiento que se dio de los mismos, a final de cuentas, la autoridad electoral, el IETAM, acordó aprobar esta coalición y pues bueno, teniendo como base estos principios que les señalo, pues bueno, es la postura que se tiene. Ha sido un tema muy interesante y conviene hacer esta precisión debido a las diversas impugnaciones, porque todo ha sido un agravio, incluso que se ha manifestado de manera general en diversos estados de la República, en virtud de este análisis que se hace sobre quién es la autoridad que debe de aprobar las providencias en el caso del Partido de Acción Nacional, la ratificación, el hecho de condicionar o no este cumplimiento de estos requerimientos y que si se aprueba de manera condicionada o no, en el caso del IETAM lo hizo de manera no condicionada, el acuerdo no estaba condicionado como tal, pero hemos visto cómo los criterios también, incluso de la misma sala Monterrey, han estado regulando este tipo de aspectos y sí lo vemos, incluso lo hicimos un análisis general en ponencia de los resultados que arroja a lo largo de todos los estados que hicieron la misma impugnación, porque es un problema que deviene y que impacta en las jurisdicciones electorales estatales. Entonces, esta es la propuesta. Obviamente estamos con la apertura de escuchar y de los comentarios, pero sí basándonos principalmente en estos principios de autodeterminación y autorregulación y que al final de cuentas en alcance la autoridad mediante su informe circunstanciado en diversas fechas nos hizo llegar documentales que en un momento, si bien no condicionó como tal, al adjuntarlas, le da esa prueba de que ya se cumplió con todo el procedimiento que debe ser como tal, ¿sí? Entonces, esa sería la propuesta y pues es lo que la ponencia del estudio y análisis llega como conclusión. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretaria, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Secretaria General, público, partidos y todo el mundo. Muchas gracias por el uso de la voz. Quiero referirme a este recurso de apelación 01-2000
24, promovido por el ciudadano Andrés Norberto García Reper Favila, en su calidad de representante propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y analizando qué fue el contexto de este asunto, me llamó mucho la atención eh, el esfuerzo que hace la ponencia a cargo de este proyecto que pone a consideración del Pleno. Sin embargo, creo en perspectiva diferente y con respeto al trabajo de la ponencia, en esta ocasión no acompaño el proyecto que se somete a nuestra consideración, por el que se nos propone confirmar el acuerdo IETAM Consejo General 03-2024 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprobó la solicitud de registro del convenio de la coalición total denominada Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por los partidos políticos nacionales, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, para contender en los 22 distritos electorales y 43 ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2023-2024. Lo anterior porque, siguiendo la línea jurisprudencial sostenida por la Sala Monterrey en el juicio de revisión constitucional 8-2024 y ahora también el juicio de revisión constitucional 15-2024, desde mi particular punto de vista fue incorrecto que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas no condicionara dicho registro para que en un término razonable el Partido Acción Nacional presentara la ratificación por parte de la Comisión Permanente Nacional, incluyendo la documentación exigida por el Reglamento de Elecciones que la justificara. De ahí que si el mencionado instituto político no presentó la demás documentación que justificara la ratificación de las providencias, el Consejo Electoral responsable no tuvo la oportunidad de analizarla en ese sentido. Por tanto, considero, y respetuosamente lo expreso, que el Consejo Electoral del IETAM, Instituto Electoral de Tamaulipas, deberá requerir al PAN para que tenga la oportunidad de que, conforme a la línea jurisprudencial establecida en los mencionados juicios de revisión constitucional 8-2024 y 15-2024 de la Sala Regional Monterrey, este partido, en ejercicio de su derecho de audiencia, exhiba la documentación correspondiente en los términos que exige el reglamento de elecciones en original o copia auténtica certificada y no en reproducciones de impresiones o imágenes sin firmas autógrafas, para que entonces sí el documento sea realmente original o copia de uno auténticamente original y con certificación. Sin que sea obstáculo lo anterior, el hecho de que en el proyecto se establezca páginas 23 y 24 que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en alcance remitió a la magistratura ponente el documento identificado con la clave PN /SG/01/2024, por el cual se comunicó el acuerdo de fecha 24 de enero de 2024, textual, se llama Acuerdo por el que se ratifican las providencias tomadas por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 58, numeral 1, inciso J de los Estatutos Generales del Partido, en el periodo que va del 8 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024, así como también el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN celebrada el 24 de enero pasado, 2024. Lo considero así porque la autoridad responsable al momento de verificar la documentación presentada por el PAN y observar que no presentó la aprobación por parte de la Comisión Permanente Nacional, sino solo las providencias de la presidencia del CEN y la documentación relativa a la sesión de un órgano estatal partidista que legalmente no es el facultado para aprobarlas o ratificarlas, debió entonces requerir el cumplimiento de dicho requisito y, en su caso, condicionar la aprobación del registro de la coalición para que se presentaran en breve término con
obviamente las demás constancias exigidas por la propia normativa aplicable en ese sentido. Por ello, al no actuar en forma instrumental, en forma correcta, eh, el Consejo General responsable aprobó un convenio de coalición sin cumplir con los requisitos establecidos expresamente en la normativa aplicable, como lo son el acta de la sesión celebrada por la Comisión Permanente Nacional, la convocatoria, el orden del día, el acta o minuta de la sesión o en su caso la versión estenográfica y por último la lista de asistencia. Sin que pase desapercibido para esta ponencia o el presente magistrado en uso de la voz, el hecho de que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, en alcance, efectivamente, haya remitido el documento identificado con la clave PN Secretaría General 01-2024, por el cual se aprobaron las providencias tomadas por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, porque ello implica analizar, y no lo hizo, no solo este documento, sino los indicados anteriormente y que el órgano, en principio legalmente facultado para analizar y en su caso aprobar el registro de coalición, es precisamente el Consejo General del IETAN a partir de la documentación que presentan los partidos que pretenden coaligarse en cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas. Eh, Más o menos, en conclusión, desde mi óptica, se debe revocar el acuerdo impugnado para que sea la autoridad responsable quien revise el acuerdo por el cual se ratifican las providencias tomadas por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de fecha 24 de enero de 2024, y ahí incluyendo lo que es lo que dije hace un momento, la convocatoria, el orden del día, el acta o minuta de la sesión o en su caso la versión estenográfica que así lo soporte y por supuesto, no menos importante, la lista de asistencia. Máxime que en el estudio del proyecto que nos somete a consideración la ponencia instructora, yo no veo, o más bien veo que se omitió llevar a cabo un estudio de dichos requisitos. Entonces, por todo lo anterior, bajo mi consideración y muy respetuosa para el proyecto que nos somete a consideración la ponencia de la magistrada Gloria Hagelzip, pues me estaría apartando de la propuesta que llevamos escuchada en esta sesión, en este momento. Y muchas gracias, presidente, a su consideración, compañeros, muchas gracias a todos. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Iván. Muy buenas tardes, compañeras magistradas, compañeros magistrados. Gracias por el uso de la voz, presidente. Buenas tardes, secretaria de Estudio y Cuenta Allison. Buenas tardes, secretaria general, y a todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales en esta sesión pública. Nuevamente, qué interesante este tema que nos pone a consideración ahora la magistrada Gloria Graciela Hagelsiep. Diferente ahora la ponencia, pero más interesante el asunto todavía ahora. La verdad, observo que sí, la magistrada Gloria hizo un estudio muy profundo del fondo del asunto, hizo un análisis de todas las documentales que obran en los autos prácticamente, hizo referencia a algunos criterios de los tribunales electorales, inclusive hizo un análisis de el valor que tiene o la validez que tiene la emisión de las providencias que emite el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y finalmente hace una valoración respecto de la decisión tomada por el órgano colegiado del Partido Acción Nacional para determinar que al final sí es adecuada, sí se cumplió con la normativa partidista y por consecuencia con la normativa electoral local para acreditar que la voluntad de coaligarse
con otros partidos políticos en el presente proceso electoral local. De entrada, yo no comparto lo señalado por el magistrado René Osiris. Yo estaría a favor de lo que está argumentado en la propuesta que nos hace la magistrada Gloria. Yo creo que sí es acorde a los criterios que ha emitido en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en la materia electoral en el país, y también a los criterios que ha emitido la Sala Regional Monterrey. De hecho, en la mayoría de los criterios que ha emitido respecto de este tópico, la Sala Regional Monterrey refiere muy puntualmente el expediente sub-JRC 28-2018 de la Sala Superior, en donde de manera expresa se dice que, dada la configuración específica de la normatividad del Partido Acción Nacional, las providencias que emita el presidente son suficientes para obtener el registro de un convenio de coalición. Hasta en tanto, y surtirá efectos hasta en tanto se tenga la decisión final del órgano colegiado que toma la decisión. Entonces, con independencia de si el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas hubiera aprobado en definitiva una coalición en la que formaba parte el Partido Acción Nacional con base en unas providencias y que no hubiera sido de manera condicionada, como lo señala el magistrado René Osiris, desde mi punto de vista, no existe, no genera una afectación grave para no tener certeza de que tenían la voluntad de coaligarse este partido político. Más aún, como lo señala la magistrada Gloria en su proyecto, en alcance hace llegar el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, precisamente la documental de la Comisión Permanente Consejo Nacional, en donde, si no ratifican, o si ratifica esas providencias, ¿sí? Esas providencias del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, existe certeza de que sí tenían la voluntad de coaligarse, de formar parte de una coalición. De hecho, coincide con criterios de la propia Sala Regional Monterrey, en donde en un caso revoca una decisión de las autoridades electorales locales para efecto de que hagan el requerimiento respectivo, ¿verdad?, para llegarse de esta documental. Y que en este caso, como es en original, se tiene plena certeza de que sí está aprobado en definitiva por los órganos directivos del Partido Acción Nacional la voluntad de pertenecer a una coalición. La verdad es que no podemos afirmar que tengamos una razón absoluta alguno de los que integramos este órgano colegiado. Son criterios que asumimos desde mi punto de vista, muy respetable el del magistrado René Osiris, pero yo sí me sumo al tema o a la propuesta que nos hace la magistrada Gloria. Inclusive la felicito por la excelente argumentación, el excelente desarrollo, el excelente análisis y precisamente tener esa perspectiva de que yo acompaño y que lo he acompañado en varias ocasiones cuando son temas similares, de que las providencias surten efectos provisionales, ¿sí? Y ya cuando se toma la decisión del órgano del partido político que tiene la decisión final, ya se complementa y entonces ya se culmina, por así decir, ese procedimiento. Y lo comento más profundamente. Estas providencias a las que nos referimos de parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional son autorizaciones o atribuciones que otorgan los propios estatutos de ese partido político para que en casos urgentes se tome una decisión con efectos provisionales, ¿sí? Por lo que, con independencia de que se le haya dado la calidad de definitivo o no por una autoridad administrativa electoral, estas surtieron efectos provisionales y surtieron efectos definitivos cuando el órgano colegiado respectivo ya tomó la decisión final.
¿sí? Entonces, yo, la verdad, sí me sumo a este proyecto. Entiendo que tenemos diferencias de opiniones, de criterios aquí en el Pleno. Obviamente la respeto, es parte de la naturaleza de un colegiado, el disentir, ¿verdad? Y la tolerancia precisamente la diferencia de opiniones. Y en ese sentido, yo mi respeto para el criterio del magistrado René Osiris, pero sí me sumaría a la propuesta que nos hace la magistrada Gloria. Es cuanto. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Blanca, adelante. Gracias, presidente. Pues muy interesantes las disertaciones de mi compañero René Osiris, magistrado Iván Arroyo Villarreal, y por supuesto de mi compañera magistrada ponente en este asunto. Viene a mi memoria dos asuntos que vimos en este tribunal, 2021 y 2022. También coaliciones. Si no me recuerdo, en alguno estaban impugnando parte de esto, en ese momento al partido político Morena. Y si mi memoria no me engaña, en aquel momento confirmamos, como lo está haciendo el día de hoy la magistrada ponente, Sala Regional Monterrey hizo una modificación parcial, aceptando parte de la sentencia en ese momento puesta a consideración por la de la voz al Pleno. Y cuando vuelve la sentencia, pide que se haga el análisis precisamente de lo que está señalando el magistrado René, parte de los documentos. En ese entonces, creo que fue en la de 2021, la magistrada, que en ese caso pues era yo la ponente, realizamos nuevamente un análisis de fondo, porque en ese momento los declaramos inatendibles. Entonces Sala dijo, pues no, ¿verdad? Es un tema de legalidad, éntrale al estudio de estos requisitos. Cuando vienen y en una segunda valoración, en un nuevo estudio, hago mi voto o mi propuesta de que en efecto había pues no había un cumplimiento como tal. Presento mi proyecto al Pleno. Quiero hacer esta remembranza o esta historia porque me recordó mucho este proyecto que nos presentó la magistrada. Y se va en groce. Votó el magistrado René, magistrada Marcia, en ese entonces, y magistrado Iván. Y se unió a mi propuesta el magistrado danés, donde ellos decían que no se necesitaba, o bueno, en este caso, por ejemplo, ahorita son las providencias que puede hacer y que está en los estatutos del Partido de Acción Nacional el presidente Marco Cortés. En aquel entonces se dolía, en este caso el PAN, de que no tenía facultades la secretaria Citlali en ese momento, si no me equivoco en el nombre. Y consideraron mis compañeros, pues que sí, que es lo mismo allá que acá. Entonces, se va, insisto, en ese momento pues nos quedamos en voto minoritario, Edgar Danés Rojas
y Blanca Hernández, y se aprueba y se engrosa por mayoría. Y nos confirma sala regional. ¿A qué voy? Claro que van cambiando los criterios, van evolucionando, pero en este caso, yo en ese momento emití mi voto, lo dejé como voto particular y obviamente la mayoría del pleno pues mandó y quedó así la sentencia y sala pues nos confirmó. Se tuvo por cumplida. El día de hoy no podría estar nuevamente en esa tesitura de aquel entonces, porque pues sería, siento yo, ir en contra de lo que ya se razonó, al menos en un caso muy similar en Tamaulipas, de una coalición. Posterior a esto, si no me equivoco, también el magistrado Iván conoció de otro asunto en 2022 que viene a colación en esta, lo señalan, si no me equivoco, magistrada ponente, en el acuerdo del YETAM, válgame. Y también se duelen de eso, ¿verdad? Pero bueno, finalmente lo están haciendo valer porque Sala Superior así lo estableció y como bien lo señala ahorita mi compañero Iván, pues es de explorado conocimiento y de derecho que si bien tiene esa facultad el presidente en casos urgentes para dictar esas providencias, también es cierto que tal como lo señalan, que se dejó indefinidamente al instituto para que cuando ellos quisieran, yo advertí en el desarrollo de la sentencia, y lo dice la magistrada, y si me estoy equivocando o está algo mal en la sentencia, pues quiero que me lo refute, porque creo que le dieron incluso 3 días al partido para que complementara esas observaciones que le hicieron. Y a mí sí me interesaba que se dejara cuando presentó el Partido Acción Nacional al Instituto Electoral de Tamaulipas estas observaciones. Si bien es cierto, se presenta un oficio donde se señala tal, existen certificaciones que obran en el expediente con fe pública del secretario ejecutivo del YETAM, donde sí obran estos documentos. Entiendo yo de la lectura de las otras sentencias que se señalaron con antelación por parte de mis compañeros magistrados, el tribunal o algún tribunal, sin decir cuál, se quiso constituir en la autoridad electoral administrativa. Este no es el caso, porque hasta donde yo veo, mi compañera magistrada está haciendo una remembranza o una historia, ¿sí?, de lo que fue pasando en este caso concreto. Entonces, si existen, si cumplieron, si tiene facultades el presidente para dictar las providencias precautorias y el YETAM sí le dio un tiempo considerable, pues es por eso que yo estoy a favor con la magistrada ponente en este asunto. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hubiese alguna otra intervención, le pediría a la secretaria que nos tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Gloria Cielo Reina Jaelcia. Con mi proyecto, gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta. Muchas gracias, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladio Hernández Rojas. Con la propuesta, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretaria. En este caso, no obstante de que se extrajeron bien los agravios en esta demanda, estaría yo en contra del proyecto que nos somete a consideración por las consideraciones que vertí. Gracias.
Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Yo estoy en contra de la propuesta, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos con los votos en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas y de usted, Edgar Daniel Rojas. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERAP 01-2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 3 de la tarde con 48 minutos del día 15 de marzo de 2024, se da por concluida la presente sesión pública.